Muy bien, chicos y chicas, vamos a ver la parte 2 de triángulos hoy día. Ahí hemos visto la clase pasada que alfa, beta y teta se llamaban ángulos. ¿Ángulos? Externos. Internos. Alfa, beta y teta Ah, son ya. Internos. y habíamos visto que su suma era ¿cuánto? 180 180 grados. grados. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa con los ángulos externos. Los ángulos externos 360 grados, profe. Suman 360. La regla recuerdan que es suman simple. 360. A más beta. Y pregunto, ¿y saben por qué suman 360? Porque, o sea, formaban como un círculo. O algo así. Claro. Por eso quería que hagan el dibujito que les enseñé en papel. Y una vez que lo hagan, recorten los ángulos X, Y y Z. Yo los he recortado por acá, ¿se ven? He metido un tajo así, he cortado X con mi tijera virtual, he cortado Y y he cortado Z. Entonces, luego les voy a pedir que solamente se queden con los ángulos externos. Y para eso tienen que recortar. ¿Sí? Cortas con tu tijerita y solamente te quedas con Y. Luego cortas con tu tijera y te quedas solamente con Z. Vuelves a cortar con tu tijera y te quedas solamente con X. ¿Ya saben qué vamos a hacer con esos ángulos? Como los ha recortado, ese es un pedazo de papel, vamos a tratar de ¿qué? De armar una especie de rompecabezas. Vamos a juntarlos. Vamos a traer este angulito para que haga match con el otro. A ver. Ahí está. Vamos a juntar. Bueno, acá se mezcla ya, pero trata de juntarlo. Cuando los juntas ahí, van a quedar pegaditos, ¿ok? Y eso es lo mismo con el otro ángulo. Bueno, el problema es que este no entra acá. ¿Qué tengo que hacer para que entre? Rotarlo. Girarlo lo máximo. Vamos a girarlo, girar 180 grados. ¡Tatán! Ya le di vuelta. Y este vamos a tratar de encajarlo aquí. Bueno, lo voy a poner un poquito lejos porque más no se puede acercar. Y ya. ¿Qué va a pasar, chicos y chicas, cuando termine de acercar los tres ángulos? Forma un círculo. Muy bien. Este, por ejemplo, va a ser Y. Y esta línea de acá, ya. Los ángulos van a quedar así. Aquí va a quedar el Y. Andrea acaba de llegar. Y por aquí va a quedar X. Perdón, Z. Y por aquí va a quedar X. Entonces pueden darse cuenta que los tres ángulos alrededor de este punto van a formar un círculo completo, ¿no es cierto? Van a formar una vuelta completa y por eso suman 360. 360, ¿de acuerdo? Esa es la propiedad que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a ver algo más. No sé si se acuerdan, eso es lo que quiero que me digan. ¿Ustedes se acuerdan qué cosas son ángulos opuestos por el vértice? Sí. Sí, profe. Como los que he dibujado aquí. Este ángulo A y este ángulo B tienen un vértice común. Este puntito. ¿Ok? Esos ángulos se forman al cruzar dos rectas. Pregunta, ¿se acuerdan qué propiedad tienen dos ángulos opuestos por el vértice? ¿Cómo son sus medidas? Creo que eran iguales. Creo que eran iguales. En verdad sí son iguales. Pero ¿saben por qué son iguales? ¿Alguien me dice por qué? Porque miden lo mismo. Porque miden lo mismo. ¿Cómo sabes que miden lo mismo? Los mido. Puedo medirlos con transportador, ¿no? Y ver si miden igual. Y en efecto van a medir igual. Vamos a hacer una demostración matemática, ¿ya? De esto. Aquí le vamos a agregar un angulito que tiene nombre C. Una pregunta.
Los ángulos A y C están encima de esta recta, ¿verdad? Sí. Los ángulos A y C están encima de esta recta. ¿Qué propiedad tienen estos dos ángulos? ¿Forman qué tipo de ángulo? Un ángulo Obtuso. de 180 grados. Un ángulo De este 180 rojo, ¿cómo? grados. Un ángulo llano se llama. Un ángulo llano. Un ángulo de 180 grados. Eso significa que A y C suman 180 grados. ¿Está bien? Eso vamos a escribirlo por acá. A más C es 180. 180. Esos ángulos que suman 180 tienen un nombre. ¿Alguien se acuerda? Aparte de ser un ángulo llano. Dos ángulos que suman 180 se llaman ángulos. Empieza con S. Luego viene la U. Suplementarios. Suplementarios. ¿De acuerdo? Ahí se son suplementarios. Pregunta, y si me concentro solamente en C y en B, ¿qué ocurre? ¿También son suplementarios? Sí, son iguales. Sí, porque Sí. es más 180, ¿no es cierto? Entonces, ocurre que la suma de B con C también tiene que ser 180. Eso significa, chicos y chicas, que la suma de A y C y las sumas de B y C, ¿cómo son? ¿Cómo son esas dos sumas? ¿Y las dos valen 180 son? Iguales, muy bien. A más C es igual a B más C. Eso es una ecuación. Pregunta, ¿qué puede pasar con esta más C y esta más C? Se cancelan. Se anulan. Se cancelan, se Cancelan. anulan. Y se cancelan, ¿me queda qué cosa? A es igual a B. Que A es igual a B. Entonces, lo que ustedes sospechaban lo hemos demostrado matemáticamente. No hemos medido nada, solamente hemos usado el razonamiento. Hemos llegado a la conclusión de que dos ángulos opuestos por el vértice siempre van a tener la misma medida. ¿De acuerdo? El ángulo A va a medir igual que el ángulo B. ¿Está bien? Punto número 2 que quería ver si se acuerdan. Ángulos alternos internos. ¿Se acuerdan de ese nombre o es nuevo para ustedes? Háblenme. ¿Han visto alguna vez ese nombre, alternos internos? Sí, Sí. el año pasado creo. Sí, sí, el año pasado. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Esta L1 es la línea de arriba y L2 es la línea de abajo. Por eso se les pone L, ¿ya? Así se les pone a las rectas. Estas dos rectas son rectas. ¿Qué significa este símbolo de dos slash juntos? Paralelas. Paralelas. Muy bien, este es el símbolo de paralelas. Esas dos rectas son paralelas. Vamos a escribirlo aquí ya. Paralelas. Rectas paralelas son esas rectas que por más que las prolongues nunca se van a cortar, ¿cierto? Y esta otra recta tiene un nombre. Esta recta que corta a las otras dos, ¿cómo se llama esta recta? Le voy a poner aquí L3. L3. ¿Saben cómo se llama? Es una recta secante. La palabra secante viene de griego que significa cortar. Secar es cortar en griego, ¿ya? Entonces, esta recta corta a las otras dos. Y forma 8 ángulos. Acá hay 4 ángulos arriba y 4 ángulos abajo. En particular me interesan estos dos ángulos A y B. Esos dos ángulos A y B se llaman ángulos. 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 Alternos internos. Alternos internos. Ese es su nombre. ¿Ya? Esos dos angulitos parecen. Esta figura de aquí, a ver, la voy a trazar encima. ¿Ya? Esta figura que voy a hacer aquí, ¿qué parece? Esta amarillita. ¿Qué parece? ¿Parece una letra? La letra Una Z, Z. ¿no es cierto? Una Z. Entonces, aquí el famoso teorema de la Z. Los ángulos internos tienen una propiedad. Pregunta, ¿parecen del mismo tamaño? Sí. Sí, ¿no? ¿Pero medirán igual? ¿O es casualidad? Para saberlo vamos a cortarlos, ¿ya? Aquí cortado el ángulo B. Ahí está. Y
Y lo voy a mover así, 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 hasta aquí arriba. ¡Tatán! Esos dos ángulos también tienen un nombre, ya se llaman ángulos correspondientes. Por supuesto, miden igual. Si aquí abajo es B, aquí arriba también tiene que ser B, ¿sí? Sí. Pregunta, ¿cómo se llamaban B y A? Aquí. Hay ángulos opuestos por Ángulos el vértice. opuestos por el vértice, ¿no es cierto? Esos dos ángulos son opuestos por el vértice. Y si son opuestos por el vértice, ¿cómo deben medir? Iguales. Igual. Igual. Eso significa que la medida del ángulo A... No, voy a cambiarle de color. La medida del ángulo A, entonces, es igual que la medida del ángulo B. Van a medir igualito. Aquí se le pone una M de medida, ya no lo voy a hacer para ahorrar espacio. Entonces, los ángulos internos, los vértices de la Z siempre van a medir igual, ¿correcto? No importa cómo esté la Z, ¿ya? Voy a poner aquí la misma Z, pero le voy a dar vuelta. Vamos a girar esto, girarlo verticalmente. ¡Tatán! Ya pregunta, ¿aparece una Z o ya no? Sí, pero una Z invertida. Una Z invertida, ¿no es cierto? Así sea Z invertida, no importa, esos ángulos van a medir Igual. igual, pero solamente van a medir igual si estas dos rectas de arriba y de abajo son ¿cómo? ¿Cómo? Paralelas. Paralelas, lo máximo. Cada vez que yo tenga dos rectas paralelas, los ángulos internos, alternos internos van a medir igual. Los vértices de la Z van a ser igual. ¿Correcto? Bien. Eso lo hemos hecho porque nos sirve para hacer algo diferente. Vamos a ver un aspecto diferente ahora de una demostración geométrica. Este triángulo es el mismo que hicimos el otro día, el triángulo de acá, solamente que lo he puesto más derecho ahí. ¿Cómo se llamaban alfa y beta? Ángulos internos. Ángulos internos. Aquí hay dos ángulos internos de un triángulo. El tercer ángulo interno no lo he dibujado. En vez del interno he dibujado el externo. Z. Pregunta, ¿ustedes saben si hay alguna relación entre Z, alfa y beta? La suma de La los suma de ángulos sus ángulos internos opuestos son el ángulo externo. Muy bien. Uy, ustedes ya saben esto entonces. Igual vamos a enseñarles algo que espero que les sea diferente. Todo ángulo externo mide igual que la suma de los otros dos internos. ¿Por qué digo otros? Porque su interno, ese no se cuenta. Todo ángulo externo mide la suma de los otros dos internos. De los internos que no están junto a él. ¿Ok? Vamos a demostrar esto geométricamente. Por este punto de aquí arribita, por este vértice del triángulo, voy a trazar una línea. No una línea cualquiera, ¿ya? Sino una línea que sea... ¿Cómo es esa línea roja? ¿Quién me dice? Secante. Ya, corta la otra recta. Aquí están sus nombres. Este vértice. Paralela Muy bien, paralela tiene. a AB. Muy bien. Qué gusto de enseñar así. L es paralela a AB. Entonces, aquí viene lo que les quería enseñar hoy día. Si L es paralela a AB, ¿ven alguna Z, chicos y chicas? No, aparte de esta letra Z. ¿Ven alternos internos por aquí? ¿Ven algunos alternos internos? Yo les pregunto, ya, por ejemplo, a ver... Alfa. A ver... Ya está. Este ángulo beta que está aquí, está en el vértice de una Z. ¿Ven esta Z? ¿Está bien? Ah, sí. ¿El lapicito? Sí. Entonces, ¿cuánto tendrá que medir este angulito de acá? Si este de abajo es beta, este de aquí también deberá medir. Beta. ¿Por qué? Porque son los ángulos de acá, son los ángulos alternos internos, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si este ángulo de abajo es alfa, también por alternos internos, ¿cuánto va a medir este ángulo de acá? Alfa. Porque acá también hay una Z. Y pregunto, ¿y si este es alfa, cuánto medirá este de acá? Alfa. ¿Por qué?
Porque es opuesto por el vértice. Porque son opuestos por el vértice. Y eso significa que todo el ángulo Z completo es ¿qué cosa? Alfa más beta. La suma de alfa Es más la beta. suma de alfa y beta, ¿no es cierto? Qué maravillosa que es la geometría. Z es igual a alfa más beta. Z es alfa más beta. ¡Tadán! Y esa es la demostración de que un ángulo externo siempre es la suma de los otros dos internos. ¿Ok? Entonces, pregunta, si Z es alfa más beta, ¿qué cosa será X? Alfa más teta. Muy bien. No se cuenta ese, sino los otros dos. X será la suma de alfa y beta. Y pregunta, ¿y qué cosa será Y? Beta más teta. Este externo ahí tendrá que ser la suma de los otros dos internos de beta más teta. ¿Correcto? Todo eso está en el PowerPoint que hoy día les he adjuntado. ¿Lo han visto? No. No importa, después lo ven. Ahí está la teoría. Tiago acaba de llegar. Bueno, más vale tarde que nunca. Aquí lo tenía, mira. Como aquí lo tenía, vamos a usarlo ya. Estas son las propiedades del ángulo externo. Vamos a hacer fusión. Ahí está, como Goku. Entonces, este ángulo Z es alfa más beta. Ese es el que hemos demostrado aquí. Pero también se cumple que el ángulo Y, vamos a cambiar de color, se le vamos a poner teta. También se cumple que el ángulo externo Y, que está por acá, ahí, es la suma de beta más teta. Matías recién llega. Bueno, más vale tarde que nunca. Si voy a llegar tarde me molesto, ¿no? ¿Será porque es lunes? ¿Y este ángulo externo X es la suma de quién? ¿Están ahí? ¿Se fueron? De alfa más beta. De De alfa. alfa más teta. Claro, ese no se cuenta. Se cuentan los otros dos, alfa más teta. Y esas son las tres propiedades del ángulo externo. ¿Correcto? Bien. Entonces, ya están listos para resolver algunos problemas. ¡Tatán! Esas son las propiedades del ángulo exterior. Esos problemas los tienen en el PowerPoint que les he enviado ya. Pero si quieren, pueden intentarlos aquí. ¿Ya? Ustedes me pueden decir, por ejemplo, en este instante, así a la velocidad del rayo, ¿cuánto mide este ángulo X? 140. 140 aplausos, bravo. ¿Por qué? Porque es externo, y como es externo, tiene que ser la suma de los otros dos, ¿no es cierto? 60 más 80 es 140. Por supuesto, no solo en matemáticas, sino en la vida, cualquier problema generalmente se puede resolver de varias formas. ¿A alguno de ustedes se le ocurre otra manera de resolver esto? Por ejemplo, si conozco estos dos Sí, profe, yo. internos, a ver, dime, ¿cómo? O sea, los internos suman 180, Muy y bien, como los entonces internos faltaría suman... 40 y sería... Bravo. Como los internos suman 180, 80 más 60, ¿cuánto es? 80 más 60. 140. 140. ¿Cuánto le falta para completar 180? 40. 40. Y si ya tengo los dos forman un ángulo llano, ¿verdad? Esos dos tienen que ser suplementarios. Entonces, si un pedacito es 40, el otro tiene que ser 140. ¿Correcto? Bien, a ver, les doy unos minutos. Intenten resolver el ejercicio número 2. Profe, ahí la tengo. ¿Cuánto sale? ¿Puedo explicar el procedimiento, profe? ¿Cómo lo has hecho? A ver. Primero me di cuenta que es un triángulo rectángulo 90 grados, así que el ángulo externo del grado 90 tendría que ser 90. Pausa. Y no, Déjame dibujarlo acá para que todos puedan ver. Vamos a dibujar el externo de 90. Esta lineecita de acá. ¡Tatán! No se ve bien, la bajo más, mejor la cambio de color, ya celeste.
Ahí está. Entonces lo que nos dice Pues, Diego es que este ángulo externo mide 90. ¿Están de acuerdo, chicos y chicas? ¿Y ahí qué has hecho después? Sí, profe. de ahí lo que hice fue restar 360, que es la suma de todos los ángulos externos, con... En lo resté y de ahí lo tuve que dividir entre 5x. 90 menos 360 dividir, que sería 270 entre 5. Muy bien, hijo. Bien. ¿Cuál es la idea entonces para resolver el problema? Se puede resolver de muchas formas, ¿ya? Pero una, que vamos a seguir la que ha hecho su compañero, es la siguiente. 3x es un ángulo ¿de qué tipo? ¿Está dentro o fuera del triángulo? Fuera. Fuera, así que es externo. Externo. 2x también es externo, ¿sí? Sí. Entonces, ya tengo dos externos, y yo sé que los ángulos externos, acabamos de ver hace un ratito, vamos a mirar acá, que los ángulos externos, uy, ¿dónde estaba? Aquí arriba. Que los ángulos externos siempre suman 360. Entonces, como sé que los ángulos externos suman 360, podemos hacer lo siguiente. Si yo tengo dos externos, puedo averiguar el otro externo. Ese cuadradito significa que el ángulo es de 90, ¿verdad? Sí. Y si el interno es de 90, su externo también debe ser de 90. 90. Y ahí completa el 180. Bien, si tengo los tres ángulos externos, puedo plantear la propiedad de los ángulos externos. ¿Qué me dice? Que su suma... 3x más 2x más 90. Muy bien, muy bien. Es 360. Es 360. Y lo que nos dijo Diego es que por eso restó 360 menos 90. Terrible resta que sale. 200. 70. 70. Y como 3x más 2x son 5x. Ese 5 que está multiplicando pasa Dividiendo. dividiendo. Y eso sale exactamente 54 grados, que es la respuesta. El valor de x es 54. ¿Correcto? Bien. Ahí vamos a detener la grabación para que ustedes sigan resolviendo el resto.